Estimados alumnos, vamos a iniciar con la segunda videocápsula respecto a conceptos generales, parte 2. Los temas a tratar son variable, clasificación de la variable. El logro de esta videocápsula es que usted pueda definir y clasificar correctamente una variable. ¿Qué es una variable? Una variable viene a estar dada por las características de una población. Cabe recordar que una población está dado por el conjunto de unidades elementales, el conjunto de unidades de análisis o unidades de estudio. ¿Qué es una unidad de análisis? El objeto susceptible a ser medible y observable. Por ejemplo, nosotros podemos tener la población de estudiantes. ¿Qué podemos estudiar de esta población? ¿Qué característica nos puede interesar? La edad, el lugar de procedencia, cuántos cursos está llevando por ciclo, número de hermanos, ingreso familiar mensual. Todas estas características vienen a ser llamadas variables. A las variables se le estudia por su dato o por la forma como lo vamos a representar. El dato viene a ser la representación o el valor que voy a dar a una determinada característica. Si hablamos de edad, entonces voy a expresar mediante valores numéricos. Si vamos a hablar de lugar de procedencia, entonces vamos a expresar no con valores numéricos, sino con categorías, cualidades o simplemente textos. Entonces esto me lleva a tener dos formas distintas de tener o identificar una variable. A esa se le llama clasificación de la variable. Técnicamente a la variable se suele clasificar según su naturaleza y según su escala unidad de medida. Pero recuerden que una variable se le estudia de acuerdo al dato o a los datos. Si tenemos una variable con el nombre de edad y todos los datos son constantes, entonces esa variable llamada edad no se puede considerar como una variable porque debe de tener un dato distinto a los demás, por lo menos un dato distinto a los demás. Clasificación de las variables. De acuerdo a su naturaleza, tenemos variables cualitativas, cuantitativas discreta y cuantitativas continua. Pero recuerden que nosotros hemos visto que a las variables se le estudia de acuerdo al dato. Cuando una variable es cualitativa, cuando los datos van a estar expresados como texto o me van a indicar cualidades. Por ejemplo, lugar de procedencia. Si hablamos de lugar de procedencia, no podemos decir, no, 1, 2, 3. Vamos a expresar, ¿no? Cajamarca, Trujillo, Lima, etc. A este tipo se le llama variable cualitativa.
¿Cuándo vamos a hablar de una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua? ¿Cuándo vamos a tener datos expresados en números? Vamos a hablar de los números, pero nosotros dentro de nuestra teoría de números, ¿no? Hemos visto que hay diferentes formas de expresar los números. Cuando los números toman exclusivamente valores enteros, se dice que la variable es cuantitativa discreta y suele iniciar con la palabra cantidad, número. Por ejemplo, número de hermanos. No podemos decir que podemos tener un cuarto de hermanos, pero sí podemos afirmar taxativamente 7, 6, 5, un valor netamente entero que no va a poder particionarse. Cantidad de celulares por estudiante. ¿Algún estudiante podrá decir que tiene un octavo de celular? Imposible, ¿verdad? Va a decir 0, que significa ningún celular, no posee ningún celular. 7. Tiene 7 celulares. 1 tiene solo un celular. Pero si nosotros sí tenemos datos que podemos expresarlos como datos enteros y o pueden también fraccionarse, se dice que estamos dentro de las variables cuantitativas continuas. Ejemplo, talla. No necesariamente puedo decir un metro. Yo puedo afirmar 1.65 centímetros. 1.70. Un metro. Hablamos de salarios. La variable salarios. ¿Cómo lo voy a expresar? 1.000 soles, 8.520 céntimos. Entonces acá podemos tener datos enteros y datos que también pueden ser expresados con decimales. A este tipo de variables recibe el nombre de variables cuantitativa continua. Entonces la variable puede ser de tipo, o de acuerdo a su naturaleza, cualitativa, cuando tenemos cualidades o textos, cuantitativas discreta cuando hablamos de números netamente enteros, cuantitativa continua cuando hablamos de valores o de datos que se pueden expresar en entero, pueden tener parte decimal. De acuerdo a la escala o unidad de medida, tenemos variables cualitativas, nominales y ordinales, escala nominal y escala ordinal. Estas escalas nominales y ordinales son exclusivamente de las variables cualitativas, de los textos. Ya me está dando una idea de la ordinal o la ordinalidad. Se refiere a una jerarquía, un orden. Cuando el texto me expresa o la cualidad expresa o indica cierta jerarquía, entonces estamos hablando de variables cualitativas ordinales. Caso contrario, vendría a ser nominal. No tienen jerarquía ni orden. Por ejemplo, el género. No tenemos una jerarquía ahí. Lugar de procedencia, tampoco tenemos una jerarquía. Son variables cualitativas nominales. ¿Cuándo vamos a hablar de una variable cualitativa ordinal? Cuando expresen orden o jerarquía. Por ejemplo, grado de instrucción. Puestos de trabajo en una empresa me indican cierta jerarquía, ¿no? Cierto orden, grado de instrucción, primaria, secundaria, superior. A este tipo de variables se le denomina, de acuerdo a la escala ordinal. En el caso de las cuantitativas podemos clasificar de acuerdo a la unidad de medida, de acuerdo a la escala, de intervalo o de razón. Cuando una variable es de razón, talla, número de hermanos. En ambos se dice que se tiene un cero absoluto y un cero relativo.
pero un 0 es sinónimo de ausencia. ¿En dónde va a ir la ausencia? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de número de hermanos, si indicamos 0 hermanos, indica que no tenemos ningún hermano. Acá tenemos el 0 como sinónimo de ausencia. Talla 1.65, número de hermanos número de hermanos 4, 5. Miren, podemos tener una discreta y una continua y ahí se dice que tenemos de razón. Caso contrario, se dice que es de intervalo. ¿Cuándo va a ser de intervalo? Cuando se tiene la unidad de medida que acompaña el dato. Temperatura 25 grados, pulgada 1.65. Perdón, 2 pulgadas. Escribimos el 2 con la unidad de medida que es los símbolos. Y ahí se dice que estoy en intervalo. Variables cuantitativas de intervalo y variables cuantitativas de razón. Ejemplo de aplicación. Con la finalidad de estudiar algunos indicadores económicos, una empresa de investigación de mercados extrae una muestra representativa de 850 personas mayores de 20 años de los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Arequipa. Algunos de los resultados fueron 35% se opone a la ejecución del proyecto Nueva Arequipa. El tiempo promedio que se encuentra sin trabajo es 12 años. El 35% tiene instrucción primaria, 25% instrucción superior, 30% instrucción secundaria y el resto ninguna. 92% no tiene auto. ¿Cuál va a ser la unidad de análisis o unidad elemental? La unidad de análisis, unidad elemental, es la que va a acompañar siempre a la muestra. Se extrae una muestra representativa de 850 personas. Entonces, mi unidad de análisis va a ser una persona mayor de edad de la ciudad de Arequipa. ¿Y de dónde saco la ciudad de Arequipa? Porque nosotros queremos estudiar la investigación respecto al nivel socioeconómico en la ciudad de Arequipa. Entonces, mi unidad de análisis va a estar dado por una persona mayor de 20 años de la ciudad de Arequipa. Mi unidad de análisis. La muestra. Ya lo tenemos expresada en el texto. Una muestra representativa de 850 personas. Entonces la muestra va a ser o va a estar dada por 850 personas mayores de 20 años de la ciudad de Arequipa. Miren, observen. Una persona mayor de 20 años de la ciudad de Arequipa. 850 personas mayores de 20 años de la ciudad de Arequipa. Entre la muestra y la unidad de análisis mantienen casi el mismo texto, solo hay una variación que cambia en una persona por 850 personas, que es sinónimo de la cantidad. La población debe mantener el mismo texto de mayores de 20 años de la ciudad de Arequipa, pero ya no vamos a hablar solo de 850, sino van a ser todas las personas mayores de 20 años de la ciudad de Arequipa. ¿Qué variables podemos extraer? 35% se opone que el proyecto Nueva Arequipa. Entonces estamos hablando de la ejecución del proyecto. Acá tenemos una variable. Ejecución del proyecto. Tiempo promedio que se encuentran sin trabajo. La otra variable sería tiempo. 35% tiene instrucción primaria, 25% instrucción secundaria superior, 30% secundaria y el resto ninguna. Entonces nos estamos refiriendo en esta parte del grado de instrucción. Siguiente variable.
92% no posee auto. La variable es la posesión del auto. ¿Qué naturaleza van a tener estas variables? Su clasificación de acuerdo a su naturaleza. Ejecución del proyecto. Se opone. Si se opone, no se opone. Va a ser una variable cualitativa. Tiempo. Tiempo. ¿Qué tipo de variable va a ser? Recuerden que tenemos cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Entonces el tiempo va a ser tiempo. ¿Tomará solamente valores enteros o tendrá también parte decimal? También parte decimal. Entonces va a ser cuantitativa continua. Grado de instrucción, primaria, secundaria, superior. Cualitativa, texto. Si posee auto, no posee auto. Cualitativa. ¿Ven? Esto no es difícil. De acuerdo a la escala o razón de medida, escala o unidad de medida. Acá va escala o unidad de medida. ¿Qué podemos tener de acuerdo a la escala o unidad de medida? Cualitativa, cuando indica posee, se opone a la ejecución del proyecto. ¿Indica jerarquía acá? No. Como no tenemos jerarquía, nominal. Cuantitativa discreta, tiempo. ¿De intervalo o de razón? Tiempo sería de razón. Grado de instrucción, primaria, secundaria, superior. Tiene una jerarquía. Es una variable cualitativa con escala ordinal. Si posee auto, no posee auto. Cualitativa con escala. No tenemos acá una jerarquía ni un orden. Sería nominal. Y hasta acá sería la segunda videocápsula. ¿Qué hemos visto? ¿Cómo clasificar a las variables? Y hemos dicho que las variables se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza y estas pueden ser cualitativas, son 3 exclusivamente, cuantitativa discreta, cuantitativa continua y de acuerdo a su escala o unidad de medida, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Qué es una variable? Características de la población. Muy bien, estimados estudiantes, hasta acá es la segunda videoconferencia. Nos vemos.